Unit 8, Processing. Part A, the processor. The processors are also called the CPU or Central Processing Unit. It's the brain of your computer. In PCs, it is bored into a single chip, a small piece of silicon with a complex electrical circuit called integrated circuit that executes instructions and coordinate activities of all the other units. Three typical parts are the control unit, which examines instructions for memory and executes them. The arithmetic and logic unit, ALU, which performs arithmetic and logical operations. The register, high-speed unit of memory used to store and control data. An intermediate processor chip, the nerve of center of many PCs. The speed of a processor is measured in gigahertz, (GHz). Thus, a CPU running at 4 GHz can make about 4,000 million calculations a second. An internal dock sends out signals at fixed intervals to measure and synchronize the flow of data. The main circuit board is known as the motherboard. This contains the CPU, the memory chip, expansion slot, and controller for peripheral connected by internal boxes or pads that carry electronic signals. For example, the frontside boot carries all data that passes from the CPU to other devices. Expansion slot allows you to install expansion card, which provide extra function, e.g. a video card or a modem. Laptop have PC card, the size of a credit card, which have features like sound, memory, and network capabilities. Fitting an expansion card. B. RAM and ROM. When you run a program, the CPU looks for it on the hard disk and transfer a copy into RAM, random access memory. It's temporary or volatile. That is, it holds data where your PC is working on it, but loses its data when the power is switched off. However, ROM, read-only memory, is permanent and contains instructions needed by the CPU. The BIOS, basic input-output system, uses ROM to control communication with peripherals, e.g. disk drive. The amount of RAM determines the number of programs you can run simultaneously and how fast they operate. It can be expanded by adding extra RAM chip. A RAM module. Unit of memory. The electronic circuit in computer detects the difference between two states on the current pass-through of the current dozen. They represent this state as 1 or 0. Each 1 or 0 is called a binary digit or bit. Bits are grouped into a digit code that typically represent characters, letters, numbers, and symbols. Each bit together are called a byte. For example, 01000001 is used for the character A. Computers use a standard code called ASCII or ASCII for the binary representation of character. In order to avoid complex calculation of bytes, we use a bigger unit. A kilobyte, KB, is 1024 bytes. A megabyte, MB, is 1024 kilobytes. A gigabyte, GB, is 1024 megabytes. A terabyte, TB, is 1024 gigabytes. We use these units to describe the RAM memory, the operating capacity of this, and the size of a program or document. Now in Spanish. 8. Procesando. A. Parte A. El procesador. El procesador, también llamado CPU o unidad central de procesamiento, es el cerebro de tu computadora. En PC, está dentro de un solo chip. Una pequeña pieza de silicón
con circuitos eléctricos complejos, con un circuito eléctrico complejo, llamado un circuito integrado, que ejecuta instrucciones y coordina las actividades de todas las otras unidades. Las tres partes típicas son la unidad de control, que examina las instrucciones de la memoria y las ejecuta. La unidad aritmética lógica, ALU, que desempeña las operaciones aritméticas y lógicas. El registro, unidades de gran velocidad de memoria usada para almacenar y controlar los datos. Un microprocesador Intel, un chip Intel, el centro nervioso de muchas PC. La velocidad de un procesador es medida en gigahertz, EHZ. Además, un CPU corriendo a 4 GHz puede hacer alrededor de 4.000 millones de cálculos por segundo. Un reloj interno envía señales a intervalos ajustados para medir y sincronizar el flujo de datos. El circuito principal, la tarjeta de circuito principal es conocida como la tarjeta madre. Esta contiene la CPU, los chips de memoria, los slots de expansión y los controladores para periféricos, conectados por buses internos o caminos que llevan señales electrónicas. Por ejemplo, el bus del lado frontal lleva todos los datos que pasan desde el CPU a otros aparatos. Slots de expansión te permiten instalar tarjetas de expansión, las cuales proveen funciones extras, por ejemplo, una tarjeta de video o un módem. Las laptops tienen tarjetas de PC del tamaño de una tarjeta de crédito, que suma capacidades como sonido, memoria y capacidades de red, colocando una tarjeta de expansión. B. RAM y ROM. Cuando ejecutas un programa o corres un programa, la CPU busca por él en el disco duro y transfiere una copia en la RAM, memoria de acceso aleatorio. Es temporal o volátil. Eso es, que mantiene los datos mientras tu PC está funcionando. Pero pierde los datos cuando la energía es apagada. Como sea. O por otro lado, la ROM, Read Only Memory, o memoria de solo lectura, es permanente y contiene instrucciones necesitadas por la CPU. El BIOS o la BIOS, sistema básico de entrada y salida, usa la ROM para controlar las comunicaciones con periféricos, por ejemplo, discos duros. La cantidad de RAM determina el número de programas que puedes ejecutar o correr simultáneamente y qué tan rápido ellos operan. Puede ser expandido agregando chip de RAM extra o un módulo de RAM. Parte C, unidad de memoria. Los circuitos electrónicos en computadoras detectan la diferencia entre dos estados: encendido cuando la corriente pasa o apagado cuando la corriente no lo hace. Ellos representan estos estados como unos o ceros. Cada uno o cero es llamado un dígito binario o bit. Los bits son agrupados en código de 8 dígitos, que típicamente representan caracteres o letras, números y símbolos. 8 bits juntos son llamados un byte. Por ejemplo, 01000001 es usado para el carácter A mayúscula. Computadoras usan un código estándar llamado ASCII para la representación binaria de caracteres. En orden, para evitar complejos cálculos de bytes, usamos más grandes unidades. Un kilobyte, KB, es 1024 bytes. Un megabyte, MB, es 1024 kilobytes. Un gigabyte, GB, es 1024 megabytes. Un terabyte, TB, es 1024 gigabytes. Usamos estas unidades para describir la memoria RAM, la capacidad de operar de los discos y el tamaño de un programa o un documento.